Hola, bienvenidos a las videosesiones de Dirección Financiera Aplicada. Estamos en la sesión 62, capítulo 4, ejercicio 8, determinación del flujo neto a caja, proyecto Lamela, valor en continuidad. Vamos a nuestra plantilla del ejercicio 8. Bien, estamos de nuevo en el proyecto Lamela, el mismo que ya hemos visto en el ejercicio 6, con un matiz. El proyecto ahora no se acaba al acabar el año 4, sino que continúa. Y la información que tenemos es que a partir del año 4 el crecimiento residual va a ser un 2%, tanto en ingresos como en flujo, un 2% de crecimiento residual. Fijémonos respecto a la plantilla del ejercicio 6, que era donde habíamos hecho el ejercicio Lamela, que ya no tenemos el valor residual en la celda C6, como había antes, no tenemos nada, y tenemos ese y ahora tenemos aquí ese crecimiento del 2% en C11 que antes pues no estaba dedicado a esa cuestión. Bien, como la mayor parte de la formulación es muy similar, lo que vamos a hacer para este ejercicio es aprovechar al máximo vamos a aprovechar al máximo los cálculos previos. Entonces vamos a coger todos los cálculos desde el momento cero hasta el flujo, el flujo del proyecto. Estos cálculos en el ejercicio 6, control C, nos vamos al ejercicio 8, nos ponemos aquí en el mismo sitio, en ese 0, y le damos a control V. Bien, matices. Lo primero, aquí en el ejercicio 6 teníamos una inversión valor residual que ahora no vamos a tener, con lo cual el cálculo que hay aquí, que está incorrecto, lo quitamos sin más, no tenemos nada, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué reparaciones hace falta hacer. Bueno, tenemos la inversión, el variación fondo maniobra. Fijémonos que como asumíamos que en el año 4 se acababa el negocio, se recuperaba el valor residual, el fondo maniobra se recuperaba en positivo. Bien, ¿esto cómo lo vamos a corregir? Pues simplemente en el año 5 vamos a decir que los ingresos son igual a los del año 4 por paréntesis 1 más el crecimiento residual. Como consecuencia de ello, observemos que el flujo de caja va a estar ahí en el fondo maniobra negativo, recuperando, porque tendremos que seguir alimentando ese crecimiento. Fíjense, vamos a poner que el crecimiento fuera 0, la variación fondo maniobra sería 0, las ventas no se incrementan, como el flujo del fondo maniobra está como un porcentaje sobre la variación en ventas. Si no se incrementan las ventas, el fondo maniobra no se modifica y por tanto no incrementa el fondo maniobra. Fijémonos que estábamos con crecimiento, con fondos de maniobra, con flujo del fondo maniobra de 31, 34, 38, relativamente grandes, y del punto solo 7. ¿Por qué? Porque de tener un crecimiento del 7, aparte del crecimiento en precio, hemos bajado el crecimiento del 2. Si pusiéramos un crecimiento grande, por ejemplo el 8, fijémonos que seguiríamos teniendo unos flujos altos de fondo maniobra muy negativos, entonces seguiríamos con un fuerte crecimiento. Entonces la primera corrección que hay que hacer al asumir que el negocio no se termina y por lo tanto hay que hacer un valor en continuidad, es el hecho de que el fondo maniobra necesita seguir el flujo de fondo maniobra actuando, y en este caso, bueno, pues no se recupera, y para que no se recupere aquí ha sido tan sencillo como poner que los ingresos crecen, como el fondo maniobra estaba calculado por la variación de ingresos, ahora encuentra unos ingresos, antes se encontraba 0, ahora encuentra unos ingresos y sigue generándose ese flujo de fondo maniobra. Con esto hemos calculado el flujo que hemos llamado del proyecto, BDT más amortización más la inversión, valoración fondo maniobra. Y ahora nos queda lo que es el valor en continuidad en sí mismo, que aquí hemos establecido fuera del cálculo del flujo. Entonces, el valor en continuidad, ¿cómo será? Bueno, si suponemos un crecimiento constante del 2% infinitos años, apoyándonos en este que es el último valor conocido, será el valor de una renta en progresión geométrica infinita, cuyo primer término será el flujo del año 5, será el del año 4, por 1 más el crecimiento, ese 2. Eso será el flujo del año 5 dividido, paréntesis, entre la tasa de descuento menos el crecimiento, ese será el valor en continuidad. Esto es el valor que tendrán todos los flujos a partir del año 5, siendo el primero del año 5 el del año 4 con un crecimiento. Ahora, si ponemos el flujo del proyecto original más el valor en continuidad, tendremos lo que hemos llamado flujo neto de caja con valor en continuidad. Y aquí ya podemos calcular el VAN, la tasa de descuento del 11, punto y coma, los flujos más el desembolso,
TIR, igual TIR, los flujos. Podemos calcular la TIR modificada, igual TIR-M, los valores, punto y coma, la tasa de descuento, punto y coma, la tasa de reinversión. Y por último podremos calcular el índice de rentabilidad neto como el BAM dividido entre menos el desembolso que tenemos ahí. Bien, si comparamos con el ejercicio 6, que teníamos un BAM 224, ahora tenemos un BAM de 3.300.000. Esto es antes, eran 4 años, 200 y pico mil euros, ahora son infinitos años, 3.300.000. Entonces, lo que tenemos que hacer es, uno, corregir el fondo de maniobra final, porque si el negocio sigue, el fondo de maniobra necesitará seguir dotándose. Y entonces, en todo caso, no se recuperará. Si no hay crecimiento, el fondo de maniobra, la variación será cero, pero si hay crecimiento tendrá que seguir dotándose, por lo tanto negativo. Y en vez de tener un valor residual contable, como teníamos antes, valor residual contable con las cuestiones fiscales que teníamos antes, ahora sustituimos eso por un valor en continuidad. Podríamos haber puesto este valor en continuidad antes del flujo del proyecto y sumarlo ya directamente, pero claro, como lo hemos hecho apoyándonos en este dato, la alternativa es hacerlo de la siguiente forma, igual al PDT del último año, más la amortización del último año, más este valor en fondo de maniobra del último año. ¿Qué es eso? Eso es el flujo del último año sin tener en cuenta el propio valor en continuidad, por 1 más crecimiento, dividido, paréntesis, la tasa de descuento menos ese crecimiento, de forma que podríamos obtener directamente esos 5.274.000 aquí antes y sumarlos y solo no tener la fila 24 y la 26, tener solo la 24 directamente habiendo insertado previamente el valor en continuidad. En nuestro caso, para hacerlo más sencillo, lo que hemos hecho es calcular el valor en continuidad a partir de este flujo, un flujo previo al valor en continuidad y luego sumarlo, sin más cuestiones. Bien, y ahora vamos a hacer una cuestión que ya hemos hecho en otros ejercicios, que es calcular o establecer el perfil del BAM. Entonces, vimos dos formas de establecer el perfil del BAM. Uno es aprovechando la función tabla, hagámoslo. Aquí vinculamos al BAM, es esa cifra, y bueno, marcamos la zona, análisis hipótesis, tabla de datos, la columna, entra aquí la tasa de descuento. Y obtenemos esos resultados. Lo que nos puede sorprender es que el modelo nos decía anteriormente que la TIR estaba en el 56 y aquí aparentemente entre el 25 y el 30 es cuando pasa positivo o negativo. No es el 56, sino entre el 25 y el 30. Vamos a ver la otra alternativa para calcular el BAM con diferentes tasas de descuento. Igual VNA, cogemos este dato, el 5%, punto y coma, cogemos estos flujos, los bloqueamos, cerramos paréntesis más, este desembolso bloqueado, copiamos por ahí abajo. Lo primero que nos debería llamar la atención es que los resultados que obtenemos no son los mismos en los dos casos. Esto es, utilizando la función tabla, obtenemos unos, utilizando la función VNA con los rangos bloqueados obtenemos otro, y que efectivamente ahora entre el 55 y el 60, efectivamente el 56 y pico, pasa de positivo a negativo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bien, nosotros fijémonos en la cabecera, un caso ya hemos llamado BAM del proyecto y otro BAM de los flujos. En la segunda alternativa, cuando hemos bloqueado los flujos liberando la tasa de descuento, lo que le hemos dicho a Excel es calcula el valor actual neto de estos flujos, utilizando esta tasa de descuento, pero de estos flujos, dando estos flujos por buenos. ¿Qué ocurre? Que uno de estos flujos, el último, está contaminado por la tasa de descuento, pero nosotros al hacerlo así no hemos incluido ese elemento. Ese flujo es el que es, con estos 5 millones de valor en continuidad, y ese es el BAM de esos flujos, de esos datos. Fijémonos que si nos ponemos una tasa de descuento, vamos a fórmulas, rastrear dependientes, la tasa de descuento actúa en el proceso de actualización, que es lo que acabamos de hacer nosotros, actualizar, pero también actúa en el cálculo del valor en continuidad. Y nosotros aquí, en esta variante, al utilizar VNA, la tasa de descuento y bloqueando los flujos, damos por buenos esos flujos. Entonces ese es el BAM de los flujos. Mientras que cuando utilizamos la función tabla, diciéndole, vete cambiando la tasa de descuento a ver qué ocurre, cambia la tasa de descuento y la tasa de descuento cambia tanto en el cálculo del valor en continuidad como en el cálculo de la TIR. Por eso lo llamamos BAM del proyecto, mientras que el otro es el BAM de los flujos. Entonces, esta TIR que hemos calculado aquí, la que calcula Excel originalmente, es la TIR de estos flujos, de estos datos. Con estos datos, ¿cuál es su TIR? A nosotros no nos interesa esa TIR, nos interesa la TIR del proyecto. ¿Y cómo podemos calcularla? Bueno, una forma, evidentemente, es ver que está entre el 25 y el 30, ya lo vemos aquí, y la otra, vamos a datos, buscar objetivo.
queremos que el van sea 0, cambiando la tasa de descuento, aceptar. Y nos da aceptar el 28-26, que efectivamente está entre el 25 y el 30. Esto es, ¿qué ocurre? Que ese 28-26 ya no solamente está aceptando al proceso de actualización, sino también está afectando al proceso de cálculo del valor en continuidad, que antes eran 5 millones y pico, ahora son 1.962.000. Voy a volver a poner ese 11% original, vemos que hay de 1.962, pasamos a 5 millones y pico. Entonces, realmente lo que a nosotros nos preocupa es la tasa que hace el bancero. La tasa que hace el bancero no es este 56 que hemos calculado aquí, esta TIR, que es la TIR de estos flujos, sino ese 28 y pico que acabamos de calcular ahora. Claro, si aquí este dato no dependiera de la tasa de descuento, entonces los dos resultados serían los mismos. Vamos a esconder esta fórmula aquí a la derecha para poder copiarla luego y vamos a poner aquí el dato a mano, 5.274.600 más o menos. Observemos que entonces sí que coinciden el van del proyecto y el van de los flujos, lo vemos. ¿Por qué? Porque la tasa de descuento ya solamente afecta, si damos a fórmula rastrear dependientes, la tasa de descuento ya solamente afecta al proceso de actualización, no afecta al cálculo de valor en continuidad, con lo cual el van del proyecto y el de los flujos coincide, y la TIR es 53,9 y la vamos a encontrar con cualquiera de las dos situaciones, y si le damos a buscar objetivo también nos dirá que el 53,9. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos un proyecto como este en el cual el valor en continuidad depende de la tasa de descuento, el último flujo depende de la tasa de descuento por el valor en continuidad, y el último flujo incluyendo ese valor en continuidad depende de la tasa de descuento, y la TIR que calcula Excel, que es la TIR de esos datos, ya no es correcta porque es la TIR de esos datos, pero no la TIR del proyecto. La TIR del proyecto es la tasa de descuento que hace el banco igual a 0, mientras que la TIR que calcula Excel es la tasa que hace que esos flujos tengan un valor de 0, pero dando por buenos los flujos, y eso es lo que no podemos hacer cuando uno de esos flujos depende de K. Por lo tanto, cuidado cuando se está calculando la TIR de un proyecto y ese proyecto tiene una TIR muy alta y esa TIR muy alta está condicionada por un valor en continuidad muy alto, porque en ese caso, como está ocurriendo aquí, esa TIR va a estar sobredimensionada y la forma de arreglarlo es buscar la TIR con la función buscar objetivo y nos dará una TIR más razonable, en este caso en torno al 26%. Cuando no son proyectos que tengan continuidad, esto es cuando aquí teníamos un valor residual neto contable tras impuestos, entonces no se generaba este problema. Espero que con estas explicaciones, así como con las previas, hayamos podido transmitir los elementos los que tenemos que hacer hincapié cuando pasamos de proyecto con horizonte finito a proyecto con horizonte infinito, que básicamente son arreglar el fondo de maniobra, porque el último año el fondo de maniobra no se recuperará debido a que el proyecto sigue, y por último sustituir el valor residual efectivo que calculábamos antes, neto contable, con los impuestos, las posibles plusvalías o minusvalías, cambiar eso por un valor en continuidad que asuma que el negocio sigue ilimitadamente en el tiempo. Bien, decálogo.